En primer lugar, debes de tener bases sólidas a nivel financiero para que tus inversiones sean lo mejor y lo más fructíferas posibles. ¿A qué voy? Primer consejo que te doy antes de que hagas una inversión, que tengas un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que va de entre los 3 a 6 meses de tu sueldo para cualquier eventualidad que pueda suceder, que te quedes sin dinero, te quedes sin trabajo y de esta manera, pues de alguna manera tú no sufras a nivel financiero, ¿no? Un fondo de emergencia, lo ideal es que se mantenga invertido en fondos de liquidez diaria. ¿Qué quiere decir esto? O puede ser una inversión que te pague intereses a diario. Generalmente te paga muy poquito interés, pero de esta manera tú puedes ocupar ese dinero cuando se ocupe. Un fondo de emergencia jamás debe estar invertido a plazo, a 1 año, a 2 o a 3 o incluso a 7 años. ¿Por qué? Porque ya no sería de emergencia, ya no lo puedes obtener cuando tú lo necesitas. Entonces, clave para la libertad financiera, clave para tus inversiones, que tengas fondo de emergencia. Segundo tip que te comparto antes de que hagas inversiones: trata de estar libre de deudas, sobre todo deudas malas. Cuando tienes una deuda buena, por ejemplo, tu crédito hipotecario o incluso, si lo quieres llamar así, el crédito de tu casa, siempre y cuando no perjudique o no comprometa mucho tus finanzas personales, es buen momento para que empieces a hacer inversiones. Pero si tú tienes deudas muy grandes, con créditos casi impagables y estás casi, como decimos aquí en México, con la soga al cuello con el tema de los créditos, es mejor primero empezar a saldar deudas que comenzar a invertir. ¿Por qué razón? Porque muchas veces en países latinoamericanos, por ejemplo el caso de México, el crédito es caro. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una deuda donde tenemos que pagar un interés del 20 o 30% anual, debes entender que si nosotros en inversiones queremos sacar un rendimiento del 30% anual, vamos a tener que tomar mucho riesgo, por lo cual nuestro dinero puede, sí, alcanzar el 30%, pero también puede perder algo de dinero. Por eso es importante que cuando tengas una deuda tan elevada, primero centres tus esfuerzos en liquidar esas deudas para después aplanar el terreno y ahora sí comenzar a invertir. Ahora, ¿cómo puedo invertir mi dinero? ¿Cuáles son esos instrumentos que tú me aconsejas? Bueno, en este caso vamos a empezar a platicarte sobre las acciones de las empresas. Hay muchos métodos y muchos instrumentos de inversión. Vamos a platicar en este momento de las acciones. Las acciones como tal son parte del capital social de una empresa. Una empresa, cuando se constituye, divide su capital social en acciones. Te estoy hablando a lo mejor de pocas acciones cuando es una empresa pequeña o millones de acciones cuando es una empresa grande como Apple, Microsoft, Amazon o Google. Cuando una empresa como tal va creciendo en sus ganancias, en sus ventas, en sus utilidades, en su expansión, cada vez la gente quiere invertir más en esa empresa porque va a prometer beneficios futuros bastante buenos. Entonces ahí es cuando empiezan a subir las acciones de valor, cuando cada vez la gente quiere comprar más esa empresa porque va creciendo, porque tiene utilidades, y ahí es cuando tú puedes tener una ganancia potencial cuando inviertes en acciones. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que yo tengo una empresa que se llama Luismi Helados. Yo me dedico a vender helados por todo México, ¿no? Entonces me está yendo muy bien, tengo más de 100 sucursales en toda la República Mexicana, pero quiero empezar a vender en Colombia, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá y también en Europa. Entonces no tengo el dinero en estos momentos para hacerlo. Lo que voy a hacer es que voy a vender, por ejemplo, 50% de mi empresa a el mercado de valores, lo que se le conoce como el gran público inversionista. Aquí lo que podemos hacer es, yo vendo la mitad de mi empresa a cambio de que los inversionistas me den dinero para que yo pueda crecer. Pero como yo ya tengo socios, tengo miles de socios que son ustedes que están comprando las acciones de mi empresa, voy a tener que repartirles ganancias. ¿Cómo es que yo les reparto ganancias? A través de dividendos. Los dividendos es cuando una empresa da una parte de sus ganancias a sus accionistas por haber invertido dentro de la empresa, simplemente por el hecho de tener una acción. Hay empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, Home Depot, Procter & Gamble, que generalmente dan muy buenos rendimientos a través de dividendos. Y también hay empresas que deciden no pagar dividendos para reinvertir ese dinero en la empresa y que la empresa cada vez crezca más y la acción valga más. Por ejemplo, empresas como Amazon o empresas como Tesla no pagan dividendos. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que una empresa puede pagar
o no dividendos a su propia discreción. ¿Qué quiere decir? Que la empresa puede decir, vamos a dar este mes dividendos o este mes no damos dividendos. Generalmente, no siempre, generalmente los dividendos se pagan cada 3 meses y se depositan directamente a tu cuenta de inversión.